Bienvenidos a un nuevo video, somos Rubén y Gaby. Es impresionante ver cómo pasa el tiempo y recordando el pasado nos viene a la mente dos jóvenes aventureros con muchas ganas de descubrir lugares maravillosos, pero era triste ver cómo nos poníamos excusas o barreras para no hacerlo, como que viajar es muy costoso, que viajar de un punto A a un punto B rápido no era suficiente, también la idea que se tiene del motoviajero con una moto de gran cilindrada, asistencias sofisticadas y equipos que valen miles de dólares, que nos hacían pensar que viajar en moto era un sueño inalcanzable. En este punto fue que conocimos el canal de Pablito Viajero, donde nos sorprendió cómo recorrió toda Argentina en una Gilera 200 de los años 60 y 70, la famosa Caprichosa. Y cuando vimos que decidió viajar a Alaska en una Econo de 90 centímetros cúbicos, todas aquellas excusas o barreras que teníamos se derrumbaron y nos inspiró a nosotros también a viajar en motocicleta y conocer nuestro país de una forma diferente. Al principio empezamos con casi nada de equipo, lo esencial siempre fue el casco y un buen abrigo, pero poco a poco empezamos a equiparnos de acuerdo a nuestras necesidades y cada vez aumentando más kilómetros de distancia de casa, hasta que decidimos hacer nuestros propios proyectos de viaje. Algo que no esperábamos era que el proyecto Alaska tendría como parada la ciudad de Cochabamba, y solo pensar que podríamos conocer a Pablito no solo a través de la pantalla, sino en vivo y en directo, nos llenó de mucha alegría y entusiasmo. Sí, por acá, mira, ya está. ¿Aquí la dejamos o allá la vamos? Ahí está el Pablito, no sé dónde. Ah, no, ya lo vi, ya lo vimos. Pablito y Mob, sin duda alguna, es una gran inspiración para la comunidad motoviajera. No solo es un viajero, sino es una persona muy sencilla y gentil, capaz de generar mucha empatía con todas las personas que conoce. Y no podríamos hablar de él sin mencionar a su compañera de viaje, la Econo, que ha demostrado ser una pequeña gran motocicleta, que cada vez nos sorprende más con sus hazañas. Charlicita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, nena? Mucho gusto. Que no tiembla el pulso, Pablito. Está difícil, ¿te queda? Ah, no, Barney, está caliente. Muchas gracias por venir. Sí. Listo. ¿Me puedes firmar Ahí va. Ven, Gaby, Abrazos. Ahí vamos, corazoncito y todo. Estamos. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Pablito. Gracias.
échale pimienta. ¿Cómo estás? Pero miren, han pasado, sí, han pasado tantos años. Claro. ¿Tu barbijo? Gracias. Gracias, ¿Cuál es tu nombre? David. David. Conocido, amor. He visto todos sus videos en una noche y espero cada video que saquen. Ya sale uno igual. De hija cuando ya estaban volviendo ahí, me emocioné ahí porque una vez igual viajé a Tarija en una pequeña igual y ahí es donde me he dado cuenta que no importa la cilindrada, viaja donde sea. eso es cierto. A nosotros nos decían varios, ay, su motito tan pequeña, ¿acaso viajan los dos así unos saltotes? Pero claro, no importa cómo, pero... ¿Ustedes están acá? Sí, puede ser. Sí, claro. ¿Perdón? ¿Viajan igual así en moto? Sí. ¿Qué es su canal? ¿Qué canal es su canal? Échale pimienta a tu vida. Ah, no, nunca he escuchado. ¿No? Tienes que verlo. Lo voy a buscar. ¿Tú también viajas? Sí, voy a empezar a viajar. Ay, Sí, estoy empezando a... tienes que animarte, a veces es el susto, ¿no? Pero hay No. tantos lugares bonitos Sí, en de hecho, hace un Bolivia. año recién aprendí a manejar moto. Antes no me interesaba. Ajá. He visto su video del Renacido del Pablito y desde ahí me empezó. Exacto. Es que he buscado, es que he visto la película de Renacido. Me enteré que han hecho en Ushuaia. Sí. Entonces he buscado el Renacido Ushuaia y lo primero que me parecía es su video. Claro. Este es Entonces de ahí he dicho, ¿qué tal hacer sus videos? Y no sabía que era viajero, no sabía que era nada. Es Ahí me que enteré. fue a donde hicieron este tema de la película. En Ushuaia. ¿Dónde fue el Sí. hotel de Leonardo DiCaprio? Exacto, exacto. Ahí fue pues yo solo buscaba por la película y de ahí nomás me he encontrado a él y de ahí me ha empezado a gustar su contenido, me ha empezado a gustar lo de las motos, de viajar. No me interesaba nada de esto, de motos y viajes. Hay que viajar. He empezado- Aquí en Bolivia no está todavía muy levantada esta cultura, pero en Argentina es que todo el mundo sabe. Es un grupo muy... Y es una clase también. Sí, ¿Puedo sacar una foto toditos? claro. Yo con mi esposa. Ahora yo voy a sacar. Soy Edward Brito. Sí, con nuestra Sí, sí, pimientita. Y sí. está más grandota y pesada. 9 kilos, no, es una barbaridad, se ha vuelto muy marrana esa. O sea, le han puesto pimienta porque literal tiene una pimienta. Por Es dos una cosas. aventurera la enana, desde que me iba en bicicleta se subía y yo dije, pucha, esta perrita es hermosa, pero ahora está grande. ¿Cómo la llevo? En pleno junte nos encontramos con algunos seguidores del canal que nos reconocieron y fue la experiencia más bonita que tuvimos. Conversar con ellos e intercambiar experiencias nos hizo sentir una alegría indescriptible y gratitud por el tiempo que se tomaron para recorrer con nosotros la ruta y ser parte de la comunidad. Acá estoy con los chicos de Échale Pimienta a tu vida. Así es. Bueno, voy a ver el contenido en YouTube y me voy a suscribir al canal. Oh, muchas gracias. Abrazo grande. Rubén, ¿cómo te sentiste de conocerlo? Muy bien, la verdad, se nota que Pablito es una persona muy humilde, muy sencillo, muy noble, que tiene tiempo para toda la gente. Se ve que ha estado aquí casi 1 hora y media firmando, hablando con la gente, Abrazando. abrazándolos y bueno, gracias a Dios ya no hay COVID, o sea que las cosas van bien. Entonces estamos muy felices y la verdad era algo que no esperábamos y lo hemos cumplido. Chao Pablito, buen viaje, buen viaje, chao, chao. Yo estoy muy feliz, bueno, emocionada, porque es bonito conocer a las personas que te han inspirado a seguir un viaje, te han inspirado
Muchas gracias por acompañarnos en este video. Y compartir con un grande como es Pablito Viajero. Nos vemos en el próximo video y recuerda, Échale pimienta a tu vida.